Tengo que decir, en relación a esto, uno de tus últimos posts de Instagram es así, directamente dices que el pan es adictivo. Explica, ahonda un poco en esto, porque que todavía hay gente que no se... que esto le puede sorprender. Probablemente no, pero al menos puede haber algún porcentaje de gente que esto le sorprenda. Habla un poco del pan, ¿por qué es tan importante? Adictivo poco, Jesús. Es poco, ¿no? Seguramente que se haya dado el caso de alguien que nos está viendo, vamos, 100%, de que haya ido a la panadería a comprar un pan recién hecho calentito y haya cometido el error de coger un pedazo y llevárselo a la boca. Ese pan no llega entero a casa. Más de la mitad de la barra se la ha comido por el camino. De hecho, si te fijas en el restaurante a mucha gente, cuando le ponen el pan sin el plato de comida aún, llega la comida y ya se ha comido el pan. Fíjate el nivel de adicción que está generando en la población. Y esto obviamente tiene su explicación, ya que el gluten, la proteína, una proteína que contiene el trigo, la hidrólisis de gluten libera sorfinas que estimulan los receptores de morfina en el cerebro. O sea, dando sensación de placer y bienestar tremendo cuando pruebas pan. Por eso a tu cerebro le flipa y por eso cuando lo ve y lo huele y lo escucha crujir te lo pide. Claro. Porque es adicción. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un alcohólico realmente nunca se cura del alcoholismo. Lo que pasa es que lo deja de tomar para siempre, deja de ir a los sitios a donde iba a beber y digamos que lo pone en remisión. Yeah. Con el azúcar y los carbohidratos refinados y esta comida que nunca antes en la historia habíamos comido, que genera mecanismos en el organismo que no son naturales, sucede exactamente lo mismo. Yo me considero adicto al azúcar y al pan y tal. Lo que pasa es que estoy concienciado y sé lo malo que es y me resisto. ¿Pero a quién no le apetece comer pan? Pues claro que sí, Claro. con lo bueno que está. Pero esta es la realidad y hay que decirlo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes asociados al consumo de pan y cereales, por ejemplo, por limitarlo? Bien, pues son muchos y tiene mucho sentido que eso suceda. Al final, yo he tenido la suerte de criarme pues con un amigo de mi padre que es antropólogo, tiene la portada reciente del National Geographic del fin del Homo neandertal, la hizo él. Claro, ahí es cuando yo empecé a plantearme que la especie humana no son 100 años, es que son 2,5 millones de años. Y era una persona que me decía pues que... ¿Cómo se llama esta persona? Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez. Investigador top, una eminencia y un cerebro increíble. Yo cada vez que le preguntaba algo, pues es de lo que al momento te da 10 referencias en 5 minutos y te desarrolla un testaco de una simple pregunta que le había hecho, ¿no? Tremendo. Y claro, pues te das cuenta que el ser humano ha estado 2,5 millones de años sin comer cereales y sin comer trigo hasta la agricultura, que han sido 10.000 años. Entonces, nuestros genes se han forjado en glaciación, se han forjado en ausencia de comida, se han forjado en escasez, se han forjado pues a base de caza y recolección, no haciendo pan. Entonces, es normal que suceda lo que pasa a día de hoy, que al menos el 33% de la población tiene anticuerpos a la gliadina de gluten en sangre. Y eso que son los que están diagnosticados. Esas son las tasas que estuve el otro día haciendo una búsqueda y viendo resultados. Hay mucho celíaco sin diagnosticar y mucho sensible al gluten con todos los síntomas sin diagnosticar y que, bueno, pues el gluten le está generando daños. Al final tiene mucha asociación con la permeabilidad intestinal por un proceso un poco más complejo que suelo explicar en mis redes, que son microperforaciones que suceden en el intestino. Y claro, cuando uno tiene el intestino dañado, pues sufre lo que yo le llamo las 4D, que es lo que me dice que hay mala tolerancia al cereal, que son dolor abdominal, distensión, digestiones pesadas y diarrea. Yo en consulta veo a gente que vive crónicamente con eso y encima lo tiene como normal en el día a día, ¿no? Para él es normal, lleva así desde pequeño. De hecho, ha acudido a mí para perder peso y no se ha dado cuenta que estaba enfermo, estaba inflamado. Claro. Entonces, el gluten pues tiene mucha asociación con permeabilidad intestinal, además de que es adictivo y además, por lo que he comentado, y además que tiene también antinutrientes, los cereales, y de eso poco se habla, pero es muy importante, sobre todo en una persona que ya tiene esa permeabilidad intestinal, porque pueden pasar al torrente sanguíneo y generar deficiencias nutricionales de hierro, de zinc, que son las que yo veo que tienen los pacientes. Son deficiencias subclínicas, porque
De normal el doctor no te va a medir el zinc, no te va a dar el hierro y con suerte la vitamina D, colesterol y poco más, ¿no? Pero cuando me pongo a ver el perfil de minerales, tiene carencias tremendas. Normal que te encuentres cansado y así de mal, si es que estás consumiendo algo que te roba los nutrientes, como sucede con los cereales, con las lectinas, con los fitatos y todos los antinutrientes que tiene. O sea que gran parte de esos problemas que tanta gente tiene que quizá ni siquiera lo sabe, puede venir del pan y cereales en general, del gluten sobre todo, ¿no? Totalmente. Hay un eje intestino-cerebro que la gente no lo conoce y mira que hay publicaciones al respecto y libros de doctores, de neurólogos, que cada vez los neurólogos hablan más de estos problemas del cereal a nivel del sistema nervioso, como una permeabilidad en el intestino puede generar una autoinmunidad. Cuando pasa una proteína a mi torrente sanguíneo en una zona donde no debería estar, pues mi sistema inmune va a ir ahí a ver qué ha pasado, ¿no? Dice, no es normal, como un agente patógeno. Si yo lo repito día tras día, mi sistema inmune se puede revolucionar y puede acabar atacando a un órgano, bien sea el páncreas y generando una diabetes tipo 1 o la tiroides y generando Hashimoto, por ponerte 2 ejemplos. Y así con todas las autoinmunes. O sea, en el cereal al final acaba estando el origen muchas veces de una autoinmunidad. Por supuesto, la salud es multifactorial y no va a ser solo causado por el pan. Esto va de muchos hábitos. Suele suceder que la gente que más pan come y que más carbohidrato refinado y cereal refinado come, pues son los que peores hábitos tienen. Entonces, hay como correlación ahí, ¿verdad? Exacto, es echar más leña al fuego.